Hola, ¿qué tal? En esta nueva entrega de Ecos de la Historia vamos a conocer la prehistoria del libro. El libro se convirtió para el hombre y para la mujer en una herramienta esencial. En primer lugar, le permitió un aumento considerable de su capacidad de memoria y de razonamiento. Desarrolló también la comunicación entre los hombres y las mujeres, facilitando el intercambio de información sobre lo útil y lo provechoso, acentuando el carácter social del ser humano. La palabra logra la potenciación de la facultad discursiva de conocer y buscar la explicación de los fenómenos. Todo ello contribuyó al dominio de la naturaleza y de su explotación en provecho propio. Entonces, podemos aceptar la teoría de Merlin Donald, que en 1991 este psicólogo y neurocientífico postuló que la humanidad habría pasado por una primera etapa mimética en la que se impulsó el desarrollo corporal, una segunda etapa mítica en la que apareció el habla y la necesidad simbólica, y una tercera etapa tecnológica, todavía vigente, en la que los soportes de almacenamiento y recuperación de la memoria estarían creciendo exponencialmente. De la lectura de varios historiadores y antropólogos, podemos establecer una serie de etapas que se centran en esta prehistoria o protohistoria del libro, en base a las diferentes clases de escritura, que no debemos leer linealmente, sino que convivieron unas con las otras. Primero, el libro oral. En segundo, la escritura pictórica. Y luego una escritura pictórica acompañada con ideogramas y fonogramas. Vamos a comenzar con la primera. El libro oral, o mejor dicho, la oralidad, fue la primera forma que tuvo el libro, entendido como soporte transmisor de información. El mismo perduró durante milenios e incluso convivió con el libro escrito. Y tenemos que entenderlo además como el conjunto de pensamientos o mensajes estructurados, ordenados para su transmisión oral en el tiempo y en el espacio, y que se concibió y creó y difundió antes de la invención de la escritura o con independencia de esta cuando estaba en uso. Por necesidad, estos libros orales fueron tomando cierta forma, como la de poemas, frases con medida rítmica, con o sin rima, para que fueran fáciles de recordar, recitados o cantados, con exactitud y difíciles de tergiversar. Algunos ejemplos próximos los encontramos en pueblos históricos, hoy perdidos como los tartesos en España o los celtas en las Galias, según el testimonio de historiadores griegos y latinos. Además de ser vehículo para transmisión de cosmogonías, mitos, normas religiosas y códigos legales, sirvió para la transmisión de poesía épica y lírica, recitada o cantada con o sin acomodamiento de instrumentos musicales, y orientada más que al recreo y a la diversión, a la consolidación de los vínculos comunitarios con los sentimientos religiosos y los valores sociales. Ante los desafíos presentados por la oralidad del humano, se intentaba liberar de las limitaciones que traía este tipo de comunicación, porque había que recordar con exactitud o se podía terminar tergiversando el mensaje o modificándolo. Los primeros hombres y mujeres entonces, al llevar una vida nómada, debían enviar a otros hombres y recibir de ellos mensajes para poder ser localizados y para conocer los peligros que acechaban, como las posibilidades de caza. Por ello, gracias al arte prehistórico, podemos ver que los mensajes se transmitían a través de objetos con un determinado valor significativo, de dibujos o grabados en la tierra, en los árboles o en piedras, que inequívocamente hacían una advertencia o llamado de atención. En numerosas lenguas hay un estrecho vínculo entre el verbo escribir y pintar, como recuerdo de un origen común. El gramático Dionisio de Tracia encontraba, por ejemplo, una innegable relación entre la palabra griega para el verbo escribir y el verbo rascar. Y decía que hay 24 letras de la alfa a la omega, y se llaman letras gramata porque están formadas por líneas y rascados. Porque escribir, grafía, significaba entre los antiguos rascar, como en Homero. En la raíz de toda escritura se encuentra la pintura, y entre los egipcios también podemos encontrar el verbo se, que significaba escribir como en pintar. En inglés, el verbo to write, por ejemplo, conserva este matiz porque deriva del término altogermánico antiguo rizan, que es rascar. En el islandés moderno, el verbo skrifa se formó para rascar y pintar. En alemán, schreiben significa escribir.
retoma la fuente latina al igual que en castellano y recupera la expresión indoeuropea para el corte y la separación. Estos dibujos no eran meramente transmisores de escenas de la naturaleza, sino signos compuestos con una complejidad significativa que demuestra el deseo de comunicación entre seres humanos. Siempre encierran un mensaje más o menos consciente para el emisor o el artista, y ello permite postular con consenso que el arte prehistórico no surge por motivos estéticos, sino por un deseo de informar y narra acontecimientos a los hombres y a las mujeres. Las pinturas rupestres de Paleolítico Superior europeo más antiguas corresponden a la cueva Fumane, cerca de Verona, Italia. Los arqueólogos italianos encontraron paredes decoradas entre 32.000 y 36.500 años atrás. Sigue la cueva francesa de Chauvet, que se ha datado recientemente en más de 35.000 años. Las pinturas más conocidas, la de Lascaux y Altamira entre ellas, son muy posteriores, de hace menos de 17.000 años. Hay que deducir que la comunicación mediante imágenes fue utilizada por el hombre del Paleolítico Superior para la transmisión del saber y de la experiencia de una generación a otra, información que servía para inducir o intensificar actitudes y acciones específicas, mantener el orden jerárquico del grupo o simplemente dejar constancia de su existencia, de sus mitos, leyendas, historias o mundo espiritual. En estos casos las imágenes retratan de forma directa lo que representan y es posible que hayan servido como apoyo memotécnico. Entre las formas gráficas del arte prehistórico tenemos asimismo grabados, dibujos, pinturas en paredes de cuevas, en tocados, en hueso de marfil, en piedras sueltas, en otros materiales no tan resistentes como hojas y madera. Hace 35.000 años en Europa, neandertales y Homo sapiens se disputaban los territorios y ambas especies hacían cortes o rascaban huesos y piedras con sellos de puntos y rayas, que fueron calendarios solares, lunares y en algunos casos cálculos elementales sobre piezas de animales cazados. Todos estos signos sirvieron de guía, tal como ocurrió con el hueso descubierto en la cueva de Tailly, Drôme, Francia, en el bastón de Couëtoux de la Mina, en Llanes, España, que tiene 12.000 años, o en el llamado abrigo Blanchard, en Dordoña, Francia, donde se comprobó el uso de diversos puntos que siguen una secuencia serpentiforme con fases de la luna. En estas cavernas no se pintaron plantas, astros y paisajes y casi no hay figuras antropomorfas, pero hay en abundancia un predominio del zoomorfismo, bisontes, ciervos, cabras, rinocerontes, leones y de un simbolismo ideomorfo, constituido por figuras geométricas y abstractas que no se corresponden con objetos materiales. En la protohistoria del libro hay que incluir también otros procedimientos rudimentarios de la transmisión de mensajes que superan la barrera del tiempo y del espacio y que sin embargo no constituyen un sistema de escritura. Podemos encontrar primero los signos en caparazones de tortugas, bambú o seda, todos en China. Otros pueden ser los instrumentos recordatorios para ayudarla a la memoria que han manejado numerosos pueblos, como los palos o tablas con muescas, extendidos a lo largo del mundo para que los mensajeros recordaran lo que tenían que decir a los diferentes destinatarios, o por motivos contables, como por ejemplo las tarjas para contar y contabilizar. Famosos son los quipus peruanos, en lo que la longitud y el color de las cuerdas, así como la colocación de los nudos, constituían un código para fines no bien sabidos por nosotros, pero que los quipus Kamayokuna les servía para consignar y recordar datos numéricos y acciones pasadas. Otros medios primitivos de transmisión de mensajes a personas ausentes o alejadas son, por ejemplo, las señales de humo de los mismos nativos norteamericanos o los tantanes de los negros africanos o sencillamente los silbidos de los guanches canarios para comunicarse en la montaña cuando la palabra no puede llegar al destinatario o si llega no se puede percibir con claridad. Más próximos a la escritura están los procedimientos gráficos como los tatuajes, señal de pertenencia a un grupo, clase, religión, tribu o clan, las marcas de propiedad aplicadas al ganado o a objetos como los cerámicos, marcas que siguen empleándose desde la prehistoria, y los sellos cuya primitiva utilización se debe a la creencia de que se transmitía un poder mágico de la imagen representada en el sello a otro objeto en el que se imprimía, y que desde hace milenios son usados para garantizar por la autoridad del propietario del sello que el contenido del mensaje es correcto. La protoescritura inicial tuvo un avance importante en el sexto milenio a.C. en lo que se ha denominado la Vieja Europa. En Vinca, a 14 kilómetros del este de Belgrado, a orillas del Danubio, el arqueólogo serbio
Miloj Vasik comenzó las excavaciones de una antigua metrópoli en donde fueron descubiertas más de 2000 figuras de arcillas y objetos inscritos que nos dan a entender allí que se practicó una escritura ritual de carácter religioso. En el sur de la Mesopotamia, la arqueóloga franco-estadounidense Denise Schman Beserat halló presencia de objetos utilizados para la contabilidad, localizados en depósitos de las aldeas agrícolas que se gestaron entre el 8000 y el 7500 a.C. Así, antes de la escritura sumeria habrían existido mecanismos de administración relacionados con la necesidad de disponer de datos fiables sobre la economía y en diminutas cuentas geométricas de arcilla que tenían la forma de bolas, conos, triángulos o círculos con figuras de animales o de cereales. Con las cuentas sobrevino la iniciativa de los numerales, que se reducían el número de símbolos necesarios para identificar cada animal o cereal, y posteriormente se formaron pictogramas e ideogramas que concluyeron en la escritura. En conclusión, los pueblos de la antigüedad venían creando signos e imágenes sobre una gran variedad de superficies y para diversos fines, ya sea que produjesen sus textos para invocar a una deidad o para perpetuar la antigua memoria colectiva, empleaban estos signos para cumplir con alguna de las funciones esenciales de la escritura. Querían comunicarse con otros seres, humanos o divinos, y en cierto sentido, esos signos e imágenes eran una representación de su mundo.